Kabul, la capital de Afganistán, se prepara para un largo asedio. Cuando el próximo miércoles los últimos soldados soviéticos abandonen el aeropuerto, se iniciará posiblemente una guerra entre el régimen actual y los rebeldes afganos que se han opuesto durante 10 años a la ocupación del ejército enviado desde Moscú. El gobierno afirma que resistirá los ataques y ha propuesto una reconciliación nacional a la que se opone la guerrilla, que se encuentra dividida en 15 grupos hasta el momento irreconciliables. Todo puede acabar en una guerra civil. La situación en Kabul es angustiosa durante esta tensa espera. La capital de Afganistán, cercada por la guerrilla islámica, se prepara para resistir un largo asedio. Al cabo de 10 años de guerra, la evacuación de las tropas soviéticas deja al régimen de Kabul ante su propia suerte, y esta ciudad se enfrenta a su destino en el punto de mira de los fusiles de los mujahidines, que vigilan desde las alturas del cinturón montañoso que la rodea. Sobre el cielo de Kabul se mantiene una espectacular danza de aviones soviéticos que van y vienen sin cesar. Se elevan y descienden, siempre en círculos, arrojando al aire bolas de magnesio. Convertidas en fuentes de calor, estas bolas sirven para despistar a los misiles Stinger con que los Estados Unidos dotaron a la guerrilla. Gracias a ello, Moscú ha podido mantener un puente aéreo que abastece a Kabul de armas y alimentos con un reducido número de bajas. Aunque el jefe soviético del aeropuerto nos aseguraba que el riesgo es muy pequeño, todas las compañías extranjeras han cancelado sus vuelos, y un avión de la ONU cargado de medicamentos ha permanecido varios días varado en Pakistán por la negativa de sus pilotos a sobrevolar los dominios guerrilleros. Así las cosas, la única ayuda que recibe Kabul continúa viniendo de Moscú. Cada día, 35 gigantescos aviones soviéticos traen en sus entrañas 700 toneladas de los materiales imprescindibles para la supervivencia de la capital afgana. Contenedores llenos de harina, carne y conservas llegan a bordo de los cargueros militares. Sin embargo, las familias más humildes de Kabul permanecen bajo los efectos de la escasez. Para ellas, conseguir el pan de cada día significa hacer cola durante horas. Hasta hace poco, el ejército soviético se encargaba de controlar la distribución de alimentos a la población, pero desde la partida de las tropas soviéticas, los víveres han quedado en manos de los oficiales afganos, y los extraterristas se están haciendo de oro gracias a la desviación de cargamentos enteros hacia el mercado negro. Una visita a los mercados permite comprobar la existencia de alimentos en oferta, aunque sus precios resulten a veces inasequibles para la mayoría. La duda está en la cuantía de las reservas y en saber si el puente aéreo podrá mantenerse mucho tiempo después de la evacuación de los 200 últimos soldados soviéticos que guardarán el aeropuerto hasta el próximo miércoles. En este ambiente de angustia alimentaria, resulta una ironía que el caviar se encuentre a precio de saldo. En las tiendas de Chicken Street, vacías de visitantes extranjeros, las existencias de caviar que los rusos han dejado atrás se venden a menos de 1000 pesetas cada envase. Lo que resulta más difícil conseguir es gasolina. Las estaciones de servicio permanecen cerradas sin una gota de combustible, mientras un convoy de camiones cisternas se encuentra detenido por la guerrilla a solo 40 kilómetros de la ciudad. Con este panorama, a la gente le resulta difícil creer en las palabras optimistas del gobierno. Su portavoz, Mohammad Nabi Amani, nos explicó la confianza oficial de alcanzar una paz negociada. Pero no parece que a la guerrilla le interese discutir las propuestas de reconciliación nacional formuladas por el régimen de Najibullah. Kabul vive un ambiente de tensión contenida en espera de acontecimientos. Los intentos de negociación no han dado fruto alguno y los rezos por la paz tampoco han sido escuchados. ¿Acaso porque la rebelión de los mujahidines tiene mucho de guerra santa en un país de arraigadas creencias islámicas y costumbres medievales que el régimen prosoviético no ha logrado erradicar? Que Alá es Dios y Mahoma su profeta es lo único claro en el ideario de la guerrilla islámica, pero ello ni siquiera es un punto de unión entre los 15 grupos de mujahidines profundamente divididos entre sunitas y chiitas. En esa división religiosa confía el gobierno afgano como factor capaz de paralizar a sus enemigos en el frente político. Kabul resistirá. Aunque se hayan marchado los soviéticos, somos fuertes y estamos dispuestos a luchar hasta la victoria.
aseguraba el teniente general Ulumi, máxima autoridad militar del régimen de Najibullah, en una entrevista exclusiva para Informe Semanal. La línea dura, auspiciada por los militares, parece imponerse en el seno del gobierno afgano frente a los esfuerzos negociadores de la diplomacia soviética. Los centuriones se sienten fuertes y quieren demostrar que son capaces de batirse sin la ayuda de los soldados rusos. Sin embargo, su capacidad profesional, más allá de su moral de combate, constituye una incógnita. Por el momento, se mantienen a la defensiva, incapaces de romper el cerco guerrillero sobre Kabul. Y por la carretera de Salang, ruta vital que conduce a la frontera soviética, no circula un solo camión de transporte. Su tráfico permanece cortado por la guerrilla. Estas son las últimas trincheras del cinturón defensivo que rodea a Kabul. Estamos en Chantalá, a solo 12 kilómetros del centro de la ciudad. Es el último punto al que se puede llegar por la carretera de Salang. Los soldados que defienden el perímetro de Kabul están tranquilos. Saben que los dirigentes enemigos han prometido no lanzarse al asalto de la capital para evitar un baño de sangre. Y confían en que su actuación continúe limitándose a escaramuzas esporádicas y al intercambio con los mujahidines de proyectiles de largo alcance como los que cada día caen en los alrededores de la ciudad. Los primeros que han demostrado no confiar en la capacidad militar del régimen de Najibullah han sido los diplomáticos. Tras declarar que Kabul se ha convertido en una ratonera, en palabras del embajador alemán, todos los países occidentales han cerrado sus delegaciones. El último en marcharse fue, el pasado lunes, el encargado de negocios austriaco. También los soviéticos han efectuado un repliegue diplomático. El número de sus funcionarios en Kabul se ha reducido a la mitad y todos se han trasladado a vivir en el interior de una embajada búnker fuertemente defendida. Los edificios que ocupaba el personal civil soviético en las afueras de la ciudad fueron desalojados, y para evitar que quedasen ostentosamente vacíos, el gobierno los entregó enseguida a sus propios cuadros burocráticos, una forma de recompensar a quienes permanecen fieles al régimen en momentos difíciles. Lástima que el constante ballet de los helicópteros recuerde a los nuevos inquilinos que su propiedad tiene mucho de provisional. El caso es que la población de Kabul se ha acostumbrado a vivir entre la parafernalia militar, con los tanques aparcados en la puerta de sus casas. Las máquinas de matar son elementos del paisaje urbano y los controles en busca de armas y enemigos resultan una práctica cotidiana, casi familiar. La pequeña burguesía compradora de Kabul aparenta cerrar los ojos ante la guerra y continúa celebrando sus fiestas como si desconociera los peligros que acechan a la ciudad. Es un secreto a voces que 20.000 personas, la flor innata de la sociedad afgana, han salido del país y se encuentran en el extranjero oficialmente de vacaciones. Unas vacaciones que podrían convertirse en dorado exilio si las cosas acaban mal para el régimen político que facilitó su enriquecimiento personal y el surgimiento de una nueva clase de comerciantes que antes no existía. Que el miedo está plenamente justificado es algo que se demuestra en los pabellones del Hospital Infantil Indira Gandhi, mantenido gracias a la ayuda india. Cada día ingresa aquí un centenar de criaturas, víctimas directas e inocentes de la guerra, niños heridos por la metralla o quebrados por la desnutrición, cuya suerte se estrella contra la falta de medicamentos y la escasez de personal médico capacitado. Pero cuando más visible se hace el miedo entre las gentes es al anochecer. Comienzan entonces las prisas por volver a casa y se lucha a empujones por un hueco en los autobuses cuyo número se ha reducido por la falta de combustible. No hay toque de queda en Kabul, pero tal vez sea porque no hace falta, ya que sus calles se vacían totalmente con las últimas luces del día. Después, el silencio de la noche permite escuchar las explosiones de combates cercanos. La ciudad queda en completa oscuridad y sus 2 millones de habitantes sufren la misma pesadilla, la guerra.